La madre de estos 3 niños de Ohio enfrenta acusaciones por estrangular a sus hijos, mientras que en otro caso, Chris Wapps fue detenido tras el brutal asesinato de su esposa embarazada y sus 2 hijas en Frederick, Colorado. Los actos de estos criminales han sacudido a la sociedad y han dejado al descubierto la oscuridad que puede albergar el corazón humano. En un caso más, Blanca Salazar Castro mostró una insensibilidad inhumana después de arrebatarle la vida a su propio hijo de una manera cruel y despiadada. Estos eventos nos hacen cuestionar hasta qué punto puede llegar la maldad en algunas personas. Es difícil comprender cómo alguien puede cometer actos tan horribles contra sus propios seres queridos, pero ¿cómo reaccionan estos criminales ante las consecuencias de sus acciones? ¿Cómo enfrentan las sentencias y el juicio público? Volvamos a la escena del crimen en Colorado, donde la familia Wapps parecía ser el modelo de felicidad, pero detrás de las puertas cerradas se escondía una oscuridad que nadie podía imaginar. La desaparición de Shannan, Bella y Celeste conmocionó a la comunidad, pero la investigación pronto apuntó hacia el esposo y padre, Chris Wapps. A medida que la presión aumentaba sobre él, las incoherencias en su historia comenzaron a surgir, llevando a una confesión escalofriante que reveló la verdadera naturaleza de sus acciones. En un arrebato de ira, Chris Wapps estranguló a su esposa embarazada, Shannan, acabando con su vida de manera desgarradora. Pero el horror no terminó ahí, ya que sus hijas, Bella de 4 años y Celeste de 3, presenciaron el brutal asesinato de su madre. En un intento desesperado por ocultar su horrendo acto, Chris dirigió su violencia hacia sus inocentes hijas, asfixiándolas una tras otra y acabando con sus vidas en un acto de crueldad inimaginable. Con el peso de sus acciones sobre sus hombros, Chris sabía que debía deshacerse de las pruebas. Cargó los cuerpos sin vida de Shannan y sus hijas en el asiento trasero de su camión de trabajo, manchando el vehículo que una vez usó para mantener a su familia. Con una determinación escalofriante, condujo hasta un remoto almacén de petróleo arrendado por su empresa, Anadarko Petroleum. Allí llevó a cabo su último acto de depravación. Enterró a Shannan en una fosa poco profunda cerca del almacén de petróleo, mientras que Bella y Celeste corrieron una suerte aún más horrible. Chris arrojó sus inocentes cuerpos a tanques de petróleo crudo, sellando para siempre su trágico destino. Después de la confesión de Chris, los investigadores hicieron un macabro descubrimiento en el almacén de petróleo. Encontraron los cuerpos de Shannan, Bella y Celeste, cuyas vidas fueron truncadas por el hombre que debería haberlas protegido. En su comparecencia ante el tribunal, Chris Wapps se declaró culpable de múltiples cargos y asesinato en primer grado. Fue condenado a 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue un asunto sombrío y emotivo, donde la familia, amigos y partidarios de Shannan buscaron justicia para las vidas brutalmente arrebatadas. La búsqueda de Jennifer comenzó inmediatamente con voluntarios peinando la zona desesperados por traerla a casa sana y salva, pero a medida que las horas se convertían en días, la esperanza empezó a desvanecerse, sustituida por una sensación de temor y desesperación. Entonces, el 17 de septiembre de 1981, se reveló la devastadora verdad. El cuerpo sin vida de Jennifer fue descubierto en una presa. La comunidad lloró la pérdida de un alma inocente, su dolor mezclado con ira y un ardiente deseo de justicia. La tragedia de Jennifer Cardy conmocionó a todo el país y grabó para siempre su nombre en la memoria colectiva de una nación en duelo. En 1982, Robert Black fijó su mirada en Susan Maswell, de 11 años, una niña vibrante cuya vida se truncó trágicamente el 30 de julio. Susan emprendió un fatídico viaje sin ser consciente del peligro que acechaba en las sombras. De regreso a casa después de una clase de tenis, con la mente llena de sueños de un futuro brillante, fue víctima de la malévola trampa de Black. El 2 de agosto de 1982 se reveló la devastadora verdad. El cuerpo sin vida de Susan fue descubierto en un lugar remoto, su espíritu vibrante extinguido por las manos de un asesino sin remordimientos.
La nación lloró la pérdida de otra alma inocente, su dolor mezclado con ira y un ardiente deseo de justicia. No olvides suscribirte para más contenido impactante y reflexivo como este. Platt cometió otros 2 horribles asesinatos, los de Caroline Hope y Sarah Harper, antes de ser capturado en 1990. David Herkins, un cartero jubilado, presenció el secuestro de una niña de 6 años y alertó a la policía, lo que llevó a la detención de Black. En el juicio que siguió en el año 1994, Black fue declarado culpable de múltiples cargos de secuestro, asesinato y otros crímenes atroces, recibiendo múltiples condenas a cadena perpetua. Las familias de las víctimas encontraron algo de consuelo en el hecho de que se hiciera justicia, aunque las cicatrices dejadas por los atroces crímenes de Robert Black permanecerían para siempre. Diane Downs nació el 7 de agosto de 1955 en Phoenix, Arizona, de padres daneses e ingleses estadounidenses, Wesley Lyndon Frederickson y Wading Frederickson. Desde muy pequeña, la vida de Diane estuvo marcada por la agitación y una tensa relación con su padre, a quien criticaba sus sermones y disciplina, sintiéndose desatendida por su madre, que parecía dar prioridad a la relación con su padre sobre las necesidades de Diane. A medida que crecía, su estricta educación conservadora chocaba con su deseo de independencia, ansiando expresarse a través de la moda y el maquillaje, prohibidos por sus padres. Diane encontró consuelo en Steve Downs, su futuro marido, quien proporcionó el amor y la atención que ansiaba, a pesar de la desaprobación de sus padres. Se casaron el 13 de noviembre de 1973, aunque Diane admitió más tarde que sus motivos para casarse con Steve no eran el amor, sino el deseo de escapar del restrictivo entorno familiar. Tuvieron 2 hijos, Christian y Cheryl, pero el matrimonio enfrentó desafíos por discusiones sobre finanzas y acusaciones de infidelidad. En 1980, su matrimonio llegó a un punto de ruptura cuando se reveló que Stephen Daniel, su tercer hijo, era fruto de una aventura extramatrimonial de Diane. La revelación condujo al divorcio, dejando a Diane enfrentándose a los desafíos de la maternidad en solitario. A pesar de las dificultades, Diane encontró empleo en el Servicio Postal de Estados Unidos en Cottage Grove, Oregon. Según Steve, Diane no trataba a sus hijos con cariño, prohibiéndoles cualquier muestra de afecto. Recordó un escalofriante incidente en el que Cheryl expresó el deseo de quitarse la vida, revelando el ambiente tóxico en el que se criaron los niños. El 8 de mayo de 1982, Diane dio a luz a una niña llamada Jennifer. A pesar de no superar las pruebas psiquiátricas que indicaban signos de psicosis, las acciones de Diane despertaban temores por su estado mental. Pero no fue hasta los sucesos del 19 de mayo de 1983 cuando se revelaría todo el alcance de su oscuridad. Esa noche, Diane se embarcó en un viaje en coche con sus 3 hijos, Christy, Cheryl y Daniel, sin saber que ese paseo tomaría un giro siniestro y trágico. Mientras conducía, Diane se encontró con un extraño en la carretera, quien tras un altercado físico le disparó a ella y a sus hijos. En un intento desesperado por salvarse, Diane fingió tirar las llaves del coche para distraer al agresor y huir al hospital más cercano, dejando atrás una escena de horror indescriptible. Cuando llegó al hospital, el comportamiento tranquilo de Diane levantó sospechas, llevando a las autoridades a cuestionar los detalles de su historia. Las pruebas forenses no concordaban con sus afirmaciones, y su serenidad en medio del caos despertó aún más dudas. Las autoridades comenzaron a sospechar que había algo más detrás de la historia de Diane, desencadenando una investigación que revelaría la verdadera oscuridad que la consumía. La historia de Diane Downs tomó un giro aún más oscuro cuando llamó por teléfono desde el hospital a Robert Knickerbocker, un hombre casado con el que había tenido una aventura. Esta llamada alimentó aún más las sospechas sobre los motivos de Diane. Knickerbocker reveló a la policía que Diane le había estado acosando e incluso se mostró dispuesta a hacer daño a su esposa si eso significaba tenerlo para ella sola.
A medida que se profundizaba en la investigación, surgieron más pruebas condenatorias. Se descubrió que Diane poseía una pistola del calibre 22, detalle que no había revelado a la policía. Además, aparecieron testigos que declararon haber visto el coche de Diane conduciendo lentamente hacia el hospital, lo que contradecía su afirmación de que había huido a gran velocidad. En su casa se encontraron casquillos sin disparar con marcas del extractor del arma homicida, lo que la relacionaba aún más con el crimen. 9 meses después del tiroteo, el 28 de febrero del año 1984, Diane Downs fue detenida y acusada de un cargo de asesinato y 2 de intento de asesinato y agresión criminal. El juicio que siguió fue un angustioso viaje a las profundidades de la depravación de Diane. Los fiscales presentaron un caso convincente, destacando el motivo de los disparos. Diane quería librarse de sus hijos para poder continuar su aventura con Knickerbocker. El testimonio crucial vino de Christy, la hija superviviente, quien describió con escalofriante detalle cómo su madre había disparado a los 3 hijos antes de intentar quitarse la vida. El 17 de junio de 1984, Diane Downs fue declarada culpable de todos los cargos. El juez la condenó a cadena perpetua más de 50 años con la intención de asegurarse de que nunca volviera a ser libre. Las acciones de Diane habían destrozado las vidas de sus hijos y dejado a una comunidad conmocionada. Se había hecho justicia, pero las cicatrices de aquella trágica noche permanecerían para siempre. Estas historias nos sumergen en la oscuridad humana en su forma más devastadora. Nos recuerdan la importancia de la vigilancia, la compasión y la justicia en nuestra sociedad. ¿Qué lecciones podemos aprender de estas tragedias? Únete a nosotros para explorar más historias impactantes como estas. No te pierdas ni un momento de contenido sobre crímenes. Suscríbete ahora para estar al tanto de todo.